Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Y continuamos acá la segunda parte de Proyecto Federal, al que se incorporó ahora en la pantalla. Como les comenté en la apertura del programa, Luis se tomó unos días, ahora está, el próximo programa va a estar presente él, y en otro programa tal vez ustedes no me vean a mí. Pero ahora sí, vamos a hablar de política, de economía, con Fabián Medina. Fabián, primera pregunta que te quiero hacer. ¿Será que son tantas las noticias que una va tapando a la otra? Pero el tema de la devolución del 5% a los consumidores, si le podemos llamar así, a través de la tarjeta de débito, que de alguna manera promueve a que te salga un 5% más económico tus compras. En realidad lo que tuvo dos objetivos, el reintegro del 5. Sí. El primer objetivo era bancarizar la mayor cantidad posible de personas, ¿sí? Disculpa, aclaremos a todos que había un tope, ¿no es cierto? Era un tope de 1.000 pesos. O sea, te devolvían. Sobre 1.000 pesos, 41 y monedas. Sí. El tema era, primero era bancarizar y después fomentar el consumo. Para fomentar el consumo había que subir el tope, llevarlo de 1.000 a un número razonable. A 4.000. 3.500, 4.000. Claro. Lo mismo que inclusive la información que tienen que dar los supermercados, con compras mayores a 1.000 pesos había que modificarlo, que todavía eso no se modificó. En lugar de subir el tope, eliminamos la retención. Es una política que nos vamos a encontrar con todo lo que venga haciendo el nuevo ministro de Hacienda. ¿Cuál es el motivo? ¿Te referís a Duhovne o a Caputo? No, Duhovne, es el ministro de Hacienda. El otro es el de Finanzas, que es únicamente que es el que va a pedir la deuda. No, por eso hay que ver quién toma ese tipo de decisión, ¿no? No, la parte de financiamiento es Caputo, mientras que el resto las toma Duhovne. Porque casualmente, bueno, en este caso sería corto el financiamiento quitándole esta medida. A ver, si tenemos un déficit programado para el 2017 de 300.000 millones o un poquito más, sacar 7.500 millones por la devolución del reintegro. O sea, 7.500 sobre un total de 300.000. 300.000 millones de pesos. O sea, es nada. Sí. Es simplemente para decir estamos haciendo ajuste o, lo que es peor, vamos a seguir ajustando peor. Que de hecho ya lo tuvimos el caso con el PAMI. Bueno, a ver, ya que tocaste el tema de PAMI, contanos un poco la postura. O sea, quiero comentarle a todos ustedes, es la idea, él es un referente del Frente Renovador, y el Frente Renovador fue muy claro con el tema de las medidas que propuso el Gobierno Nacional para el PAMI. ¿Cuál es la postura? La postura directamente es que hay una gran falta de sensibilidad social en todas estas medidas. No se puede sacar de cuajo, si bien yo entiendo que el presupuesto del PAMI son 6.000 millones de pesos, sacar 1.600, que es lo que ellos dicen el total de la cobertura del 100%. O sea, que ¿Lo van a sacar en su totalidad? Que no? tampoco es... ¿Lo van a sacar en su totalidad o solamente con las excepciones que dijo el ministro? A ver, las excepciones significarían un 20%. Ellos hablaron de reducción de 1.600 millones. Creo que hay un problema que no quieren o no saben comunicar. Vos tenés que aclarar bien las cosas, porque la gente si no presta mucha confusión. En lo particular, yo creo que hay aquellos jubilados que tienen una prepaga, no la tienen porque les sobra la plata. Mayoritariamente la tienen en forma directa porque los hijos le pagan la prepaga. Hay un tercero pagador. Le pagan la prepaga para que tenga una mejor atención de lo que brinda el PAMI. Entonces el problema no es la cantidad de servicios de subsidios que da el PAMI, sino el nivel de prestación. Y que la prepaga tampoco le va a dar cobertura total a un jubilado. No, porque le da cobertura con topes. Le da la cobertura con tope y le da un límite de descuento. A ver, en primer punto, la prepaga no sirve para tomar una medida. Si vos me hablás de aquellos que tienen, sí, 2 propiedades, 2 autos, un avión, barco, yo conozco jubilados con esos niveles. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuál es el nivel de prevalencia que tienen aquellos que tienen avión? A ver, ¿cuántos jubilados tienen avión? Sí, ¿cuántos jubilados tienen? Bueno, sí que hay muchos. No te creo. A ver, yo voy sobre la masa crítica. ¿A qué voy? ¿No falló la auditoría, señor? A usted no le corresponde. Supuestamente tiene que hacerse un ambiental para entregar el subsidio al 100%. Si no se hizo el ambiental, es un problema de, entre comillas, negligencia o lo que es peor. Directamente hay connivencia. ¿Yo a qué voy con esto? Selección inversa.
Vos no podés hacerle No puedo hacer el paneo sobre general. una masa crítica de 4 millones de jubilados. Acá en realidad tenés 6,5 millones de jubilados, de los cuales 2,5 millones se incorporaron por moratoria. Están los incorporados por moratoria. Y de esos otros 4 Sí. y medio, Sí. tenés 2,5 millones que cobran la mínima. Bien, pero vamos a los 6 millones, vamos a redondear a los 6 millones de jubilados. Sí. Vos me dijiste, a ver, habrá 1.000 que tienen avión y barco, habrá 10.000, pero no hay 1 millón. No, ni de casualidad. Entonces, por ahí pasa A ver, la lo parte que resolutiva. lo que tenés que hacer es, les falta idoneidad en los trabajos. Son inútiles, ¿Quién? inoperante la nueva gestión. Y si en caso de que no lo puedan, si lo pueden comprobar, tienen que verificar y hacerle el proceso que corresponde a quien otorgó, a través del ambiental, mostrando lo que tenía, el subsidio del 100%. Si no lo pueden lograr, se tienen que retirar, dar un paso al costado y renunciar. Yo quiero comentar algo a todos ustedes. Me ha tocado, ustedes saben que como comunicador doy charlas en todo el país. Y demás. Yo he visto en Tierra del Fuego, olvidémonos la extracción política, porque este mal viene hace más de 20 años. No es herencia recibida, no. Viene hace más de 20 años. Es un poco también el ADN de la Argentina. El problema del pero, PAMI no radica arriba, radica abajo, en las capas medias. Yo estaba en Tierra del Fuego y vi una señora con una 4x4 que se bajó. No era de PAMI, pero era de una obra social provincial. Y fue a buscar cobertura al 100% de medicamentos, o sea, medicamentos gratis. Fue un lugar donde en teoría los medicamentos gratis era para aquellos que no tenían accesibilidad. O sea, también es un tema, la problemática de nuestro ADN y realmente ese oportunismo que solemos tener los argentinos. Con esto no quiero decir que la medida haya sido prolija en todas sus Primero y formas. principal, no están haciendo las medidas en forma como corresponde. Segundo, el problema de PAMI es histórico y lo tenés radicado en las capas intermedias de jefatura. No solamente las jefaturas superiores. Entonces vos tenés que verificar todo con auditoría. Y tenés que dar órganos de auditoría reales. Como el PAMI es un organismo es desconcentrado y a su vez casi es autárquico. Sí, la descentralización del PAMI también, hay otro tema. Entonces vos tenés que generarlo desde Auditoría General de la Nación, directamente. Y verificarlo. Pero después tenés que verificar presupuestos y un montón de cosas. Pasemos al tema de las modificaciones tributarias. A ver, este tema primero. El tema de ganancias con los trabajadores, la renta de la cuarta categoría, de alguna manera el Frente Renovador llegó a un acuerdo con el gobierno. ¿Cómo le entregaron esa listita a los gobernadores para...? Primero, la lista esa de la cual se conoció que le trasladó el gobierno nacional a los gobernadores, mostrando la disminución que sufrían en las partidas que le llegaban. Si vamos a cambiar, no cambiamos nada, porque seguimos usando el látigo y la chequera de la misma forma que el gobierno anterior. O sea, ¿lo consideras eso como una apretada? No es una apretada, es alta apretada. A ver, lo que no le explicaron a los gobernadores es que con el tema de los alquileres, inclusive AFIP puede recaudar más plata de lo que está perdiendo. ¿Por qué con el tema de los alquileres? A ver, porque cuando vos descontás el 40% del alquiler, que lo podrías descontar hasta un 100% de alquileres de 10.000 pesos, sí, vos obligás a aquel que lo descuenta, al locador, al inquilino que ponga el número de documento o quit del propietario. Del locador, exactamente, y el locador pague y el alquiler no sea en negro. De acuerdo, simplemente con un registro de base de datos, el que tiene más de 6 tiene que estar inscrito como responsable de impuesto a las ganancias. Sí, seguramente el 70-80% de ellos no están inscriptos. Bien, pasemos al tema de, ¿cómo quedó en definitiva la reforma de impuesto a las ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría? Convengamos que el gobierno se comprometió a quitarlo. Bueno, de hecho... Estamos hablando de 34.000 netos, ¿sí? Casado con 2 hijos. 34.000 pesos netos, sí. 28 el soltero. Veníamos de 28 en bruto y 21 en bruto, la propuesta oficial. Se sigue deduciendo... Ver, ¿cuánto venía el año pasado y cuánto fue la inflación? Y vos lo tenías en 21 el soltero. Soltero, la inflación del 40%. Lo tenías en 30. El 40% estamos yendo a 30. En 30, en realidad lo teníamos en 30, por aumento mínimo no imponible, pero las alícuotas, los porcentajes, a partir que lo pasaba ya estabas en el 23.
De 30 se había ido, proponían ellos 34 en bruto, o sea, nada. Nosotros queríamos un 48, arrimamos a un 43, 40 aproximadamente, quedamos en 34, 28. Se sigue descontando cónyuge, que el gobierno no lo quería eliminar directamente. Siguen incorporándose los hijos, inclusive aquellos que están con el tema de educación. Estamos bien, se modificó la alícuota, o sea, el porcentaje de descuento a partir de que uno empieza a pagar. Antes vos, como te dije, vos pasabas los 30 y te retenían el 23. Ahora de 30 a 35 vas a estar, si es la primera vez, al 2% de la diferencia. Bien. Entonces, estamos hablando que hay una reforma sustancial en cuanto a los mínimos. Eso se equipara cuando estás hablando de 45, 50 en adelante. Pero considerando que salió el último cálculo que el promedio de la población cobra 8.000 pesos por mes, no serían tantos. Pero era lógico subirlo alrededor del 40% de inflación. Bueno, vamos al tema, ¿cómo ves el escenario económico 2017? Y como venimos plantados con un Donald Trump, como vino diciendo que piensa llevar la tasa de interés al 4,5%, calculo que no la va a hacer toda de una porque si no parte a todo el mundo, pero... O sea, ¿va a haber mucha volatilidad en los mercados financieros? No, los mercados financieros van a seguir trabajando como vienen trabajando, inclusive no con recesión. ¿Intensificar? No, porque va a mejorar inclusive la tasa de interés dentro de Estados Unidos. Hoy la tenés en 0,75. ¿Y entonces a quién va a perjudicar? A los países como nosotros que estamos pidiendo deuda. ¿Cómo andamos a nivel de deuda? Y ¿Ya está descontrolada la deuda? Y estamos alrededor de 40.000 millones, 40.000, y se pedían 35.000 por presupuesto, hablando en miles de millones de dólares, 2017. Cuando yo dije que el 17% era inviable, y hablé del 25 al 28, creo que me estoy quedando corto. Creo que por todos los aumentos que se van a dar ahora, no vamos a bajar del 30 a 32. ¿Tu proyección es del 30 a 32? Con los nuevos aumentos, con todo lo que se incorporó. La deuda sobre el total del PBI ya tiene récord histórico, ¿no? Estamos en el orden del 60%. La teníamos en un número bajo al 2015, 2016 creció, con Plat-Gay, con Duhovne, olvídate que vamos a seguir pidiendo deuda, inclusive hasta el Fondo Monetario. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Gracias a Señores, les propongo, bueno, no le pregunte a Fabián, ¿vos te vas a ir de vacaciones? Sí. Bueno, pregunta, vos que dirigente político y demás, ¿vas a seguir de vacaciones con el celular ahí, con los WhatsApp y todo eso? Si llega porque hay señal, sí. Ah, bueno, si llega porque hay señal... en comunicación es una objeción oculta eso, pero igual es un amigo, así que muchísimas gracias. Señores, vamos a un pequeño corte, porque ahora vamos a hablar de ese tema con el doctor Juan Manuel Bulacio. A ver, el manejo del tiempo en las vacaciones. ¿Nos desconectamos realmente o no nos desconectamos? O de pronto lo disociamos de tal manera que nos vamos, no nos acordamos de nada y cuando volvemos sentimos que se nos viene todo encima. Ya en instantes. Bueno, estamos ahora con el doctor Bulacio. Bueno, pregunta que te hago, las vacaciones. En definitiva, la pregunta que le hice es un clásico que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Fue obviamente intencional la pregunta, pero es real, porque uno se hace la autocrítica, decir, bueno, me quiero desconectar, pero no me desconecto. Mencioné el tema del WhatsApp que nos permite la comunicación gratuita, porque antes cuando tenían los mensajes de texto, como no era gratuito, uno regulaba más. Un poco más, sí. Y ahora se presenta, y vos lo ves por tus hijos, que ambos tenemos hijos adolescentes, el tema de la simultaneidad de mensajes y llamadas, ¿no es cierto? Sí, el famoso multitasking, ¿no? Multitasking. La verdad es que, por un lado, uno pensaría que está bueno poder frenar algo, esos estímulos, pero y uno se queja de la cantidad que recibe, pero también es cierto que uno los busca. Bien. Que hay como una especie de adicción a estos medios, sobre todo
en la actualidad al teléfono celular, ¿no? Que hay algo casi compulsivo, es decir, algo como automático, una conducta repetitiva. Autómata. Sí, que se toca la pantalla, es tocar la pantallita, es como en las máquinas del juego, que uno dice, pero ¿cuál es? Aprieta un botón y el juego es apretar un botón 10 horas. Escúchame, pero ¿sabes que te quiero interrumpir con esto? Porque seguro que lo están viviendo ustedes. Por ejemplo, voy al cuarto de mi hija cuando viene a mi casa, mi hija más chica y demás, la veo con el celular, no prende más el televisor, ve Netflix con el celular. Entonces, en definitiva, ya se convirtió en tener tantos propósitos, la sobrecomunicación en todo sentido, que uno no sabe si está hablando por celular, si está viendo una película o qué está haciendo, ¿no? Sí, hablando seguro que no, porque el teléfono celular no se usa como teléfono, se usa como para cualquier cosa menos para hablar por teléfono. Y esto, ni se contestan los llamados. Bien, y esto está relacionado con el manejo del estrés, el manejo del tiempo, y si esto lo hacemos en las vacaciones, ¿qué es lo que pasa? Claro, tiene mucho que ver con el manejo del estrés y del tiempo, pero porque el manejo del tiempo está metido en todo lo que tiene que ver con el estrés y lo que tiene que ver con la ansiedad. Digamos, son cuadros, tanto el estrés como la ansiedad, que son inherentes a todos los seres humanos y son normales en una gran medida, ¿no? En exceso dejan de serlo. Pero siempre está involucrado cómo es el manejo del tiempo. Por eso en las vacaciones es donde uno lo puede ver más. Porque el manejo del tiempo es algo que depende de uno mismo, es algo subjetivo. Entonces, ¿qué pasa? En vacaciones a veces uno no es tan dueño del tiempo como quisiera o como esperaba ser, ¿no? Como que imaginaba en vacaciones voy a hacer una lista enorme de cosas y después cuando llegan las vacaciones o no las hace o no tiene ganas o se distrae. Es decir, no se es dueño plenamente del tiempo, ni en vacaciones ni fuera de vacaciones. Por ejemplo, en la ansiedad uno vive anticipado. Entonces está pendiente de lo que viene después, no del momento en el cual está. Entonces, típicamente uno cuando está de vacaciones ya piensa en cuándo va a volver y ya empieza a lamentar lo que le va a pasar cuando tenga que volver al trabajo, lo cual tiene dos inconvenientes al menos, ¿no? Uno que lo saca del momento, ¿no? Que es el momento en el cual de tus vacaciones, de tu tiempo. No discutís, no descansás, no haces lo que te proponías, etcétera. Y segundo, que conlleva la idea tácita que el trabajo y que la vida normal es una especie de castigo. Y eso tampoco está tan bueno, porque entonces es como un recreo antes de la horca. Claro. Y entonces me parece que hay que tratar de tomarlo un poco más como recreo, ¿cierto? Pero no tomar la vuelta como la horca. Y poner más recreos y tratar de hacer también la vida más amable fuera de las vacaciones, ¿no es cierto? Como que uno en las vacaciones la tuviera que integrar un poco más, me parece, a la vida. Algo de eso está pasando en el sentido que las vacaciones se fragmentan cada vez más. De alguna manera, esto creo que debería como ser más incorporado en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una ley que acaban de aprobar en Francia donde fuera del horario de trabajo no es obligatorio contestar mensajes de trabajo. Totalmente. Hay cosas de ese estilo que a lo cual se va a tener que ir. Evidentemente va a tener que haber una legislación. Ni hablar con el cambio de los usos horarios, la globalización. Es decir, prácticamente la persona no tiene horarios para desconectarse. Y eso hace que en vacaciones también habitualmente esté hiperconectado porque hay gente que está esperando una respuesta inmediata. Bueno, ahora yo voy a esto. Entonces, vamos a como vos planteaste, se hiciste el diagnóstico. Entonces, por lo menos, obviamente, van a consultar al profesional para comentarle a un médico psiquiatra distintos aspectos, pero obviamente el manejo del tiempo, la ansiedad, el estrés, es uno de los temas que se aborda muchísimo. Bueno, yo creo que la sociedad cada vez tiende más a eso y los jóvenes tienden más a eso. Yo veo jóvenes con mucho estrés. Antes era para un target de 40 años y ahora lo veo en 25, 30 años y demás. No sé si es correcto. Sí, totalmente. Y antes también. Y antes también. Y antes también. Un chico que en edad escolar, con doble turno y que después que sale del colegio tiene que completar tarea, y encima a veces tienen otras actividades, ya de por sí es un chico que está sobreexigido. ¿No? Hay estudios hechos en algunos lugares de Europa, particularmente en los países nórdicos, donde no existe la tarea fuera del hogar y el rendimiento de esos de esos estudiantes, de esos chicos, es mejor que en los países donde están todo el tiempo con el tema de los deberes, que en el fondo es casi una antigüedad pensar en el tema de los deberes, ¿no?
Entonces, bueno, sí, es cierto que el estrés aparece antes y la ansiedad aparecen antes también, ¿no? A modo de receta, bueno, el problema es que tendríamos modo de receta, a ver, consejos, porque ¿qué es lo que se dice? Recién le preguntaba a Fabián, pero de alguna manera hice lo que ustedes llaman, trasladé una situación que me puede pasar. Bueno, ¿qué le aconsejas a la gente? Bueno, vos decís, te tenés que desconectar, pero por otro lado, cuando volvés no tenés que decir, bueno, fue la cena previa a que claro, te decapitaron. ¿Cuál sería el consejo? Ir administrando esa comunicación y cómo administrar esa comunicación. Sí, generalmente, digamos, uno tiene que ser realista, ¿no? Recién le preguntabas si iba a estar conectado o no el invitado anterior, y él decía que probablemente no tuviera más remedio que estar dependiendo de la señal, ¿no? La verdad que cuando no hay señal uno siente una doble sensación, ¿no? Por un lado alivio y por el otro lado como una incertidumbre. Si llega a lo peor no me entero. Sí, uno no sabe si está contento o no, o si uno está sin celular, bueno, está desconcertado por lo menos, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que hoy en día es muy difícil pretender o tener la posibilidad de desconectarse absolutamente. Bien. En ese sentido... O sea, partimos ese paradigma. Claro, hay que aceptar un poco también la realidad, digamos. Si uno se desconecta aquí, o sea, nadie se desconecta. Pero ¿sabes por qué te lo digo? días. ¿Sabes por qué te lo digo en términos de comunicación y la gente que sigue el programa y sigue mucho tus notas y demás? ¿En qué sentido? Porque si vos decís, bueno, señores, aléjenlo, y sabés que no lo van a hacer, en definitiva terminan no escuchando esta charla. Claro, no sirve para nada. Bien. Entonces hay que ser realista. Entonces, por ejemplo, poner algún horario, ¿no? Como para hacerlo, preferentemente un ratito por la mañana. Eventualmente hay personas que tendrán que poner un ratito a la mañana y un ratito a la tarde. Pero son horarios pautados. Y fuera de ese horario, lo mejor es directamente apagarlo. Bien. El teléfono celular y los dispositivos, ¿no? ¿Para qué? Entre otras cosas, para estar en el lugar en estar el de que vacaciones. Y estar de vacaciones, ¿no? Sí. La administración del tiempo es algo muy sensible a muchas personas, ¿no? Nadie consulta porque no sabe administrar, o es raro que consulten porque no saben administrar. Consultan porque no lo tienen, pero en realidad no lo tienen porque hay una valoración y una prioridad que se le da a algunas cosas por sobre otras, porque el tiempo lo tenemos todos. Hay una decisión personal siempre detrás del uso que se le da al tiempo. Entonces, en este mismo sentido, las vacaciones son la oportunidad de entrenar, diría, que uno sea más dueño de sí mismo y más dueño de su tiempo, cosa que si aprendiésemos lo podríamos aplicar también fuera del periodo de vacaciones, como no ser tan reactivos. Es como una nueva forma de reactividad, ¿no? A los animales inferiores o superiores, uno los pincha, se mueven. Uno les da, los golpea, se mueven. Bueno, los seres humanos parecía hoy que nos tiran un estímulo y nos mueven. Claro. Nos tiran un mensaje y nos mueven. Sí. Es como una reactividad. Es curioso, porque por un lado es muy moderna la forma, pero de otro modo responde a mecanismos muy primitivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar? Tratar de no ser tan absolutamente reactivos, ser más dueños de nuestro tiempo, es ser más dueños de nosotros mismos, de nuestros estímulos y de nuestras respuestas. No guiarnos para donde el viento nos lleve, que es un poco lo que nos pasa cuando estamos hiperconectados, ¿no? Bien. Entonces, traté de resolver mi problema, el manejo de los tiempos. Me voy de vacaciones, digo, bueno, le pongo un horario a la mañana, pongo un horario a la tarde. Pero me encuentro que te vas con tus hijos y tus hijos todo el tiempo siguen hiperconectados. El tema de la comunicación de los padres con los hijos sobre qué es lo que uno le dice. Aprovechemos, a veces quiero aclarar y le quiero aclarar a ustedes, a veces los hijos le dicen a uno, papá, ¿por qué no dejas el celular a un costado y esta comida nos focalizamos entre nosotros? Pero vamos a suponer que es el caso contrario, que los chicos están permanentemente conectados y nosotros tomamos la decisión de desconectarnos. ¿Cómo es el proceso comunicacional con tus hijos? A mí me parece que hay que hacer de nuevo, hay que partir otra vez del realismo, ¿no? Para llegar a lograr algún objetivo hay que ser realista, si no, no se llega a nada. Sí. En ese sentido, hay que, casi diría al revés, por lo menos en ciertos momentos, tratar de, ahí sí, exigir, si están en edad de que se pueda exigir, que no tengan el celular, particularmente en los momentos de encuentro, como pueden ser el momento de comer, ¿no? Los momentos de comida, los momentos en los cuales hay... Uno comparte. Que uno comparte. Fuera de eso, uno puede hacer una sugerencia de vez en cuando, más no solamente es inútil,
sino que no llegue, sino que a veces hasta es contraproducente. Entonces, empieza a hacer ruido en los chicos, bien, no aprende a hace hacérselo, es ruido. Ya está. Y cuando algo es un ruido ya uno no lo escucha más. No lo escucha más. Y aparte él con toda razón podría decir, ahora que vos querés que yo apague, yo tengo que apagar. Y cuando vos estás conectado, ¿qué hacemos? ¿Qué O sea, hacemos? ¿cómo es? Sí, te responde más rápido. Es que es verdad. La capacidad de respuesta de ellos es brillante. Uno dice, vamos a dialogar, como hablamos alguna vez. Y el chico en ese momento está en otra. Sí. ¿Por qué vamos a dialogar ahora que vos querés dialogar? Es mal comienzo para el diálogo. Hay que estar... Entonces, a ver, ¿cómo sería? A ver, un consejo y cerramos al programa nuevamente, a modo de receta. ¿Qué le diría a los chicos? Mira, a ver, las pautas. Yo por temas laborales voy a estar conectado a la mañana a la tarde. Y te pido a vos que en el momento de compartimos la cena, el almuerzo, estemos desconectados, después hace tu vida. Mi sugerencia es que tratá también vos de desenchufarte, pero por lo menos hacelo cuando compartimos nosotros. No lo podría haber dicho mejor. ¿Sí? ¿Es eso? Es bueno, eso. yo aprendo acá de usted. ¿Sí? Realmente estas entrevistas ayudan muchísimo. Sé que ustedes también porque nos hacen la devolución a través de nuestra línea de WhatsApp. 1161367550, como no lo comenté en la apertura del programa, y también a nuestro email proyectofederal@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Señores, nos vemos la semana que viene con mucho más Proyecto Federal. Siempre el estreno es todos los miércoles, 22 horas, por Argentinísima Satelital.